Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Tu Nutricionista en Casa o Nutricionista desde Casa. Si veis algunos he cambiado el nombre por temas de coincidencia. Hay una página web bastante conocida, se llama nutricionistaencasa.com y no quiero tener algún conflicto luego en un futuro, o para que no confundáis el tipo de autor de los vídeos, ¿de acuerdo? Así que lo he llamado Nutricionista desde Casa o El Rincón del Sano, como siempre nos conocemos nosotros. El Rincón del Sano. Bienvenidos al segundo tema del curso de minerales. Vamos a hablar del calcio. Recalco antes de empezar que vamos a hablar del calcio a nivel biológico, su papel dentro del organismo, ¿de acuerdo? No vamos a hablar su papel a nivel de geología o químico industrial o todas sus aplicaciones fuera del organismo humano. Yo solamente me voy a referir en cuanto a su papel biológico y visto desde un punto de vista nutricional y desde la salud, ¿de acuerdo? El calcio tendrá muchísimas cosas de que hablar, pero nosotros vamos a hablar de lo principal y desde un aspecto nutricional, de un aspecto saludable, para que todos podamos entender cómo funciona el calcio y cuáles son sus características y funciones más importantes. Bien, vamos a ello. Vamos a empezar con las características del calcio. En primer lugar, debemos entender que el calcio de forma orgánica se encuentra como calcio más 2. Una pequeña lección de química, aunque tampoco hay que saber de química, pero bueno. El calcio es un elemento, un metal de la tabla periódica con valencia más 40, si no, con valencia más 40, con valencia 40 si no me equivoco, perdón, valencia, número atómico, fíjate, ya me estoy liando con el tema de la química, y se encuentra con 2 electrones de menos, ¿de acuerdo? Al tener 2 electrones de menos, luego os explicaré que ahí viene y reside la clave de cómo se adhiere al hueso, a esa matriz ósea. Pues se encuentra de forma orgánica como calcio más 2, que más 2 significa que tiene 2 electrones de menos, le faltan 2 electrones. Mineral más abundante dentro del organismo. Representa el 2% total del peso de un individuo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es un mineral fundamental para la vida y para el mantenimiento de la misma. En el hueso se encuentra como hidroxiapatita, fosfato cálcico cristalino. La principal función del calcio, y por el que todos los conocemos, es por la función tan importante que tiene dentro del hueso, ¿no? Esa construcción, ese mantenimiento, esa solidez que le da el calcio a nuestros huesos para que se encuentren rígidos, fuertes y puedan soportar por las cargas, las presiones, la tensión, los impactos, etcétera. No confundir con el cartílago, ¿de acuerdo? Que eso lo dejaremos para el tema de huesos, a ver si hago un vídeo hablando sobre los huesos, que son importantes, pero bueno, lo dejaremos para otro vídeo, el tema de los cartílagos, que no tiene nada que ver con el hueso compacto, el hueso duro. Solo se absorbe si está en forma hidrosoluble y no precipita con otros compuestos, ¿de acuerdo? Como los oxalatos, el ácido fítico, el fósforo, el exceso de proteína, por ejemplo. Esas sustancias pues pueden inhibir o competir por su absorción. El calcio, si no está en su forma hidrosoluble, pues va a ser muy difícil que se pueda absorber. El calcio también, su absorción está regulada, como veis ahí abajo, por las grasas, el pH, la lactosa, la vitamina D3, el magnesio, la salud intestinal. Más factores, hay que también ver más factores, también depende de la edad. El tema de la salud intestinal también, el tema a nivel estomacal, si se consumen medicamentos. Bueno, engloba una serie de cosas, pero las importantes o las esenciales serían esas. Es importante que el calcio vaya acompañado de grasas, especialmente saturadas. Aquellos que dicen que las grasas saturadas son malas, pues son fundamentales para que se pueda absorber correctamente el calcio. El pH del estómago, si no hay un pH correcto a nivel estomacal, de ahí el problema de los antiácidos que inhiben la producción de ácido clorhídrico, ese lanzamiento de hidrogeniones al medio, va a impedir también la absorción de calcio y de vitaminas, por ejemplo la B12, pero nosotros estamos hablando del calcio, y el pH ácido es esencial para que se pueda absorber correctamente. La lactosa es un disacárido que favorece muchísimo la absorción del calcio a nivel intestinal. Para aquellos que quieran tomar la leche sin lactosa, si no sois intolerantes, tened en cuenta esto, también va a estar reducida la absorción de calcio. Vitamina D3, en la forma activa, el colecalciferol, es fundamental para que se pueda absorber correctamente el calcio a nivel intestinal. El magnesio, fundamental también para que se pueda absorber el calcio, que vaya en una proporción de 2:1. La salud intestinal, evidentemente, si tenemos el intestino pues con divertículos, sucio, deteriorado, pues la absorción de calcio también estará disminuida. Bueno, no solo la de calcio, la de cualquier nutriente en general. Secreta por las heces y la orina principalmente, y por el sudor unos 15 miligramos. La sudoración excesiva, el sobreentrenamiento, las bajas ingestas de agua, todo ese estrés a nivel hídrico también puede perjudicar la absorción de calcio y la expulsión de este a través de los riñones. Debemos tenerlo en cuenta.
Su adhesión al hueso depende principalmente de la tensión. Luego lo haremos en recomendaciones, pero es una característica fundamental del calcio. Si no hay tensión sobre los huesos, si no hay una presión, el calcio no se absorbe. Hay un artículo muy interesante que escribí en el rincondelsano.com hablando sobre la piezoelectricidad. ¿De acuerdo? Ya hablaré luego al final en las recomendaciones sobre el calcio de este proceso. Su metabolismo está controlado por la calcitonina y la PTH, la paratormona. Son las dos hormonas que controlan el calcio. La calcitonina inhibe la absorción de calcio y la paratormona lo que hace es todo lo contrario, promover la absorción de este mineral. La calcitonina va a impedir que se libere calcio a la sangre y la paratormona todo lo contrario, va a aumentar el nivel de calcio sérico. ¿De acuerdo? O sea, está controlada por estas hormonas, todo muy bien controlado por nuestra hormona tiroides. Al día se reponen unos 200 miligramos de calcio en el hueso, se reponen y se quitan a través de los osteoblastos y los osteoclastos, que son las células encargadas de ir remodelando el hueso. Pues para que os hagáis una idea, aproximadamente unos 200 miligramos de calcio se reponen y se quitan del hueso. Pues es importante aportarlo diariamente. Vamos con las funciones del calcio. En primer lugar, construcción y mantenimiento de huesos y dientes. Es fundamental, como hemos dicho, aproximadamente para que os hagáis una idea del hueso, aunque el 60-70% sean proteínas, está formado por una matriz colagenosa. Lo que le da consistencia y solidez al hueso es el calcio. También otros minerales como el fósforo, el magnesio, el flúor, el zinc. Hay muchos minerales que forman parte del hueso, pero en esencial el calcio. Y es el que se encarga de darle ese mantenimiento y construcción, esa remodelación de hueso, depende del calcio. Transmisión de iones a través de las membranas celulares. Hace que la membrana celular pueda alimentarse de manera correcta y permite la entrada y la salida de diferentes nutrientes, como el sodio, el potasio y el magnesio. Liberación de neurotransmisores. La adrenalina, la noradrenalina, o sea, todas las catecolaminas en general dependen del calcio. Regula el latido y la frecuencia cardíaca, es fundamental. Se ha comprobado además en estudios científicos que los excesos de calcio en sangre pueden favorecer la aparición de infartos de miocardio. Ayuda a equilibrar los niveles de sodio, potasio y magnesio. ¿De acuerdo? Para que haya buenos niveles de magnesio tiene que haber buenos niveles de calcio. Y viceversa. Mantiene el tono muscular. Las personas, sobre todo aquellos deportistas que quieran aumentar su masa muscular o realicen ejercicios o deportes que necesiten de una actividad o requieran de una actividad física intensa, se requiere también bastantes niveles o una proporción adecuada de calcio en sangre. O sea, por eso hay que aportarlo diariamente, repito e insisto. Participa activamente en la contracción muscular. Para que esas proteínas de actina y miosina se unan correctamente y se origine esa contracción muscular, tanto a nivel nervioso como a nivel muscular, depende del calcio. Trabaja como cofactor enzimático, no solo en reacciones de fosforilación, sino también en otras funciones. Es esencial en la coagulación de la sangre. Para que la sangre pueda coagularse, sobre todo en casos de hemorragia o de heridas internas, se necesita calcio. La absorción del magnesio depende de él. Si no hay calcio, cuando suministramos magnesio tiene que haber calcio en una proporción de 2:1, que lo he dicho antes. Si no, esta proporción no se respeta, pues la absorción de magnesio pues se verá disminuida. De cada punto de los que hemos hablado se puede profundizar mucho más, ya sabéis si queréis en los comentarios o a través del correo electrónico, pero para que no se haga el vídeo muy largo, solamente hemos dado el apunte. Fuentes dietéticas de calcio. He extraído una imagen del Rincón del Sano que publiqué hace poquito, tanto en Instagram como en Twitter, donde he puesto una comparación de calcio en alimentos. Como veis, pues las especias son los alimentos más ricos en calcio. Ahora bien, como he dicho, un alimento puede tener mucho calcio, pero a lo mejor ese calcio no es muy biodisponible. Ojo, porque a lo mejor tiene una cantidad importante de oxalatos o de ácido fítico. Es el ejemplo de todas las especias. Las especias tienen mucho calcio, pero se absorbe muy mal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, de nada me sirve que tenga 1750 miligramos de calcio, por ejemplo, la alfalfa, si no lo puedo absorber. Porque, por ejemplo, la alfalfa, luego de magnesio, me parece que tiene 100. Entonces, no es una proporción adecuada, ¿de acuerdo? Todo esto por cada 100 gramos, Un alimento que tenga una proporción adecuada de calcio y de magnesio y que tenga una gran biodisponibilidad, pues, por ejemplo, los pescados, las anchoas, las sardinas, los frutos secos, las almendras, alimento por excelencia rico en calcio, la menta, el ajo. Los lácteos, en el tema de lácteos yo destaco sobre todo el yogur. El yogur además al estar fermentado mejora mucho la absorción de calcio. En el caso de la leche además, como tiene fosfato de calcio añadido, pues se precipita en el intestino y no se llega a absorber correctamente. Además la leche también tiene una proporción inadecuada de magnesio, tiene demasiado fósforo, por tanto, pues el calcio es poco biodisponible. Eso no quiere decir que sea una fuente a tener en cuenta de calcio, Los lácteos son una fuente muy importante
que nos suministra una gran cantidad de calcio y hay que tenerlos en cuenta. Eso no significa que haya que quitarlos porque tengo una mala absorción en ciertos aspectos. Si nos ponemos un poquito tiquismiquis, habría que descartar la mitad de los alimentos que ponen aquí. Las verduras, en esencia, vegetales frescos, pues son también ricos en calcio, pero como he dicho, al tener ácido oxálico, salatos, se precipita luego y no llega a absorberse correctamente. La naranja también es una fruta muy rica en calcio, 40 miligramos en una naranja por cada 100 gramos. La naranja hay que comérsela entera, en zumo no vale, porque el zumo casi todo el calcio se pierde. Recomendaciones sobre el calcio, vamos a ello. Cosas importantes a tener en cuenta sobre el calcio y que nos deben de quedar claras en este vídeo. En primer lugar, si no hay tensión sobre los huesos, el calcio no se adhiere correctamente. Lo que he comentado antes, que quería explayarme un poquito en este aspecto. El tema de la piezoelectricidad. Como os he dicho, el calcio se encuentra de manera orgánica en forma +2, es decir, le faltan 2 electrones, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se adhiere el calcio al hueso? A través de que está regulado, sí, por las hormonas calcitonina, paratormona, la vitamina D3, el calcitriol, pues, podría considerarse a nivel renal, o sea, el magnesio, que si nos da la luz del sol, sí, pero si no hay tensión, el calcio no se puede adherir al hueso. ¿Por qué si no hay tensión? Cuando nosotros ejercemos una presión sobre el hueso, una tensión a nivel mecánico sobre el hueso, se crea una carga negativa a nivel superficial que va a traer ciertos iones. ¿Qué iones? Pues el calcio, el magnesio, el zinc, el flúor, etcétera. Por tanto, si no hay una tensión sobre el hueso, una presión, no estoy hablando de que tengamos que hacer sentadillas con 100 kilos, solamente estoy hablando pues de subir escaleras, caminar, hacer cuestas, levantar peso, eso va a originar presiones en el hueso que van a crear cargas negativas a nivel superficial y que van a traer, pues eso, la aparición de iones, como el calcio, que va a mejorar esa adhesión al hueso. Sí que está tenerlo en claro que el tema hormonal, el tema de las vitaminas, el tema de los minerales, está ahí. Pero si no hay tensión, el calcio no se puede absorber. De ahí que una de las principales razones por las que hay tantos osteoporosis hoy en día en la actualidad es por el tema del sedentarismo. Al no haber una escasez de tensión mecánica sobre el hueso, pues el calcio no se adhiere correctamente. Ya te puedes hinchar a tomar calcio con magnesio, con colágeno y con 400 vitaminas, que si no hay tensión no se va a absorber, ¿de acuerdo? Bien, segundo punto, es aconsejable que el alimento contenga una proporción de 2:1 de calcio y magnesio respectivamente. El tema de la suplementación con calcio, que la suelen recomendar muchos médicos y muchas veces de manera indiscriminada, la condeno un poquito, ¿de acuerdo? Pero por el tema de los matices, porque al final no matizan. Con el tema de los alimentos, yo creo que el calcio es el tema de yo creo que de los pocos nutrientes que a través de los alimentos se puede proporcionar sin problemas. O sea, no hace falta suministrarlo a lo mejor en forma de suplemento, como puede ser a lo mejor la vitamina B6 o el magnesio, que es más carente en los alimentos. Yo creo que el calcio, con consumir 2 raciones de verduras y una de lácteos al día, lo tenemos más que asegurado, ¿de acuerdo? Y si ese alimento tiene una proporción de 2:1, pues muchísimo mejor. Eso para los que estéis preocupados por el calcio, que no hace falta, vuelvo a repetir también, a lo mejor algunos me empiezan a tirar piedras, pero hay personas que dicen, es que tienes que tomar 1000 miligramos de calcio todos los días porque si no, no pasa nada. No todos los días cubrimos esos aportes, y mientras que sean más días que sí, que días que no, pues mejor, pero que no hace falta estar todos los días controlando los miligramos de calcio que estoy consumiendo, ¿de acuerdo? O los que he gastado, etcétera. O si consumo 1 gramo de proteína, voy a perder 1 miligramo de calcio. Son tonterías que no hace falta tampoco obsesionarnos con ese tema, ¿de acuerdo? Tercer punto, los antiácidos, el sobreentrenamiento, la falta de exposición solar, los niveles bajos de vitamina D3, el sedentarismo, la acidez, el estrés son enemigos del calcio. ¿De acuerdo? Si vamos controlando esos temas, pues muchísimo mejor. Menos calcio desecharemos y más calcio podremos absorber. ¿Cuáles son las dosis diarias recomendadas de calcio? Pues en adultos 800 miligramos, en mujeres 1000 aproximadamente. Si están en etapa de menopausia, 1200, porque ya sabéis que los estrógenos son fundamentales para que se pueda absorber ese calcio. Favorecen mucho la formación de hueso. Adolescente 1200 miligramos por el tema de crecimiento. Su absorción ilimitada, un 40% aproximadamente, y va decreciendo con la edad. O sea, a partir de los 40 años la absorción de calcio va decreciendo. El pico máximo de densidad ósea se alcanza en la etapa final de la pubertad. Muy importante tener esto claro. O sea, si el pico máximo de densidad ósea no se ha alcanzado en la pubertad, ya podéis, cuando tengáis 45 años, hartarnos a calcio, que no vamos a hacer absolutamente nada. Si tenemos problemas de huesos, como osteomalacia o aunque bueno, la osteomalacia está más relacionada con la vitamina D, pero osteoporosis, por ejemplo, que es un mal muy común últimamente,
pues que lo sepáis, que si no alcanzamos el pico máximo de densidad ósea en la etapa final de la pubertad, que normalmente se suele conseguir, pues no vamos a hacer nada, o sea, nos vamos a estar suplementando de manera inútil. Y último punto, tomar más calcio no hará que tus huesos estén más sanos por sí solos. Hay que moverse y reducir la ingesta de alimentos acidificantes. Muy importante esto. Pues todo el tema de tener buenos niveles de magnesio, una suficiente exposición a la luz del sol para producir y sintetizar suficiente vitamina D, hacer ejercicio, reducir los niveles de estrés, dormir adecuadamente, alimentarnos, sobre todo que nuestra alimentación no sea rica en alimentos acidificantes, por ejemplo, exceso de proteína animal, harinas blancas, lácteos industrializados, agua de grifo, alcohol, el tabaco, pues todas esas sustancias perjudican la absorción y favorecen y promueven la expulsión del calcio a través de los riñones y de las heces. ¿Por qué? Porque cuando el pH de la sangre, que suele ser ligeramente alcalino, se torna un poquito ácido, el cuerpo tiene que contrarrestarlo y lo contrarresta a través de tampones o sustancias buffer que se llaman, como los bicarbonatos, bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, bicarbonato cálcico, producidos en el páncreas, que van contrarrestando ese exceso de acidez. Pero ¿qué pasa cuando esos tampones se agotan? Que se agotan, yo os digo que se agotan. Pues que al final el cuerpo, para ir controlando esa acidez, pues va sacrificando el hueso. Y todo ese sacrificio que hacemos de calcio y de otros minerales también, pues puede dar lugar luego a enfermedades relacionadas con el hueso, como la osteoporosis, la osteomalacia, la artritis, la artrosis, por ejemplo. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Pues bien, dicho esto, terminamos el tema sobre el calcio. Seguramente que me habré dejado cosas en el tintero, vamos, eso de cajón de madera de pino, eso seguro, pero bueno, luego siempre me acuerdo al final del vídeo y digo, tenía que haber dicho esto, pero bueno, yo creo que lo esencial se ha quedado claro. Si queréis luego profundizar, ya sabéis, a través de los comentarios en el correo o a través de internet, utilizar Google para poder profundizar en todo lo que hemos hablado en el vídeo, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que yo sin problemas os intento satisfacer todas vuestras dudas en los comentarios en el correo, que hay personas que lo hacen, ¿de acuerdo? Aunque sean pocas, pero hay algunos que siempre pues me escriben algún correo, algún comentario en el blog, oye, ¿cómo puedo? Pues ya sabéis, podemos personalizar recomendaciones cuando queráis. Sin nada más me despido, ya sabéis, os espero en el próximo vídeo. El próximo vídeo, si no me acuerdo mal, creo que es el del... hablaremos del sodio, iré dedicando un vídeo a cada mineral. Este del calcio ha sido un poquito más extenso, pero porque también lo requería y yo he querido hacerlo así, ¿de acuerdo? Creo que es un mineral muy importante y para también romper y desmitificar ciertas creencias. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.